El estrés oxidativo, bueno, esto ya se ve más que nada en estudios. Yo lo llegué a ver con los estudios después de mi hijo el mayor, que de hecho él tenía un estrés oxidativo mucho más severo que mi pequeño. Y es la parte donde nos damos cuenta que muchos dicen, no, pues es que mi hijo es así, no hay problema, porque no está tan afectado metabólicamente y su salud puede estar más comprometida que de un niño que tiene el nivel de autismo. Yo primeramente lo compro de mis hijos y a través de los años lo he visto. Los niños que me ha tocado yo atender, porque yo de la manera que estoy platicando con ustedes, he dado bastantes pláticas y he tenido contacto con muchísimas familias de niños con autismo de otros países también, porque he participado en programas de intervención con dietas, con tratamientos que no son muy bien aceptados por la medicina, pero que se hacen y que están funcionando, porque de hecho ellos se llaman con esos tratamientos que no se aceptan, que algunos tienen miedo y que los atacan. El estrés oxidativo lo veo más que nada en niños. Hay unos, te digo, yo hice estudios en Estados Unidos con mis hijos y ellos me lo a ver si. No sé si les voy a pasar a tus apenas por si quieren hacer preguntas. Vamos a tratar de hacer un poco de las preguntas que tengas, si las pueden preguntar, o sea, pues vamos a ver una algunos factores de riesgo que se presentan, las comorbilidades que se presentan son algunas, hay más comunes. Los factores de riesgo también se presentan desórdenes psiquiátricos. Por ejemplo, la esquizofrenia. No sé si hay este es un infierno, ¿no? Ver que tu bebé empieza sus delirios como los tienen las personas que se adictivas. Y hay una reacción en esto, porque ciertas sustancias en la adicción son las que asisten estimulosas, se está recibiendo desatenida, ciertas sustancias y la gente pero los que hemos hecho estudios en laboratorio hay unas sustancias opiáceos y eso. Entonces, esto es lo que da esos presencia de esquizofrenia. Y realmente sí tiene muchos. Mi hija actualmente está muy bien y desde yo cuando llegué a pediatra, ella que se me toca mucho más, ella me decía que veía músculos. Ella ya comenzaba a mejorar mucho y recuerda que veía músculos. Entonces sí ven cosas. Entonces esa es la parte de los desórdenes psiquiátricos, ansiedad. Eso yo creo que también lo han visto, porque casi todos los niños llegan a los podemos tranquilizar, les damos besitos y eso, porque es muy tranquilo y mueve mucho sus pies y mueve sus manitas, que son las extremidades las que llegan a sentir más este problema. Que algunos adultos con problemas de salud, sobre todo las personas que tienen problemas autoinmunes, tienen eso que se llama
no lo saben ellos describir. A mí me dice, por ejemplo, mamá, tengo nervios en los pies. ¿Cómo que nervios en los pies? Una intranquilidad en extremidades. Entonces, eso es la ansiedad y eso también es mucho. La depresión también, yo creo que algunos se han enfocado que son niños y sin razón aparente se ponen a llorar. Se dan un grito y Es que se estaba parando cada rato, se lo puse. trastorno de depresión y hiperactividad. No necesariamente lo tienen. Y a veces pensamos que están más afectados a los niños, pero no. Hay chicos que no están tan afectados dentro del espectro y tienen trastornos de depresión. No, la verdad que sí está raro. Pensamos que son flojos, que no se quieren levantar, pero tienen esta situación. Y bueno, también hay epilepsia, que eso yo lo llegué a ver en mi hija, pero muy leve. Ese tipo de epilepsias que hay muchas, donde nada más como que se va un poquito la atención y luego se quedan así. Esos son las situaciones más leves y hay casos muy graves, ¿verdad? De niños que tienen epilepsia varias veces y eso es muy triste, ¿verdad? Los disturbios del sueño es como les mencioné, niños que desde bebés no duermen. Lo normal de bebés es que esté durmiendo toda la noche y que solo se despierte para comer. Niños que se despiertan en la madrugada, bueno, no sé si yo creo que tengan esa situación también con sus hijos, problemas del sueño. Dificultades del aprendizaje, lo que les mencionaba, que parece que pensamos que nuestro niño es flojo, que no pone atención y no realmente tienen una situación ahí. Desorden obsesivo compulsivo, son esos niños de que no les quieres que les mueva nada, que hacen Mi sus bolsa. juguetitos, que ponen en el bolsa y no se puede que alguien les toque. Mi hija que todo el tiempo hacía recortes de figuritas porque no jugó con juguetes normal, ni otro hijo. Agarraban botellas, agarraban cosas vacías y las utilizaban de una forma no correcta. Entonces, y también ponía sus cosas y mi hija los recortes los ponía siempre a un lado donde comía, que era el único momento en que se sentaba tantito y si se los tocabas, se alteraba mucho, te golpeaba o ella se empezaba a golpear aquí o se quería golpear la cabeza. No quería que le tocaras esos son cosas que se ponen muy o de limpieza, que tienes que estar limpio. Y problemas sensoriales, eso también, no sé quién tenga esa situación, de que los niños se tapan mucho los oídos, no soportan ciertas texturas, eso va con los 5 sentidos, ciertas texturas de los alimentos no nos toleran y al grado que tenemos que dar casi la papilla porque no mastican. Y también que les cae algo, a mi hija le caía una gotita de grupo de algo, el resistor del preescolar, y si nos descuidábamos, ella quería agarrar un filo, algo para arrancarse el pedazo de ese grado. Entonces hay unos que son menos sensibles. Ella también las etiquetas, nos quitaba las etiquetas de la ropa, nos importaba. Si alguien la abrazaba con una chamarra que tiene botones, sí, o sea, son cosas que vemos. Algunos les sienten de más, algunos sentidos que están más expresados que algunos otros. O sea, se pueden caer, se pueden lastimar muchísimo y no lo sienten. Entonces, yo quería comentarte algo. Cuando donde dices dificultad de aprendizaje, yo noté mucho a mi hijo cuando se estancó y digo, es importante también resaltarlo. Mi hijo tiene autismo grado 1 de gravedad, pero Andrés, el autismo que tiene Andrés viene acompañado con un síndrome que se llama síndrome de X frágil. Es muy extraño el síndrome y igual es parte del aprendizaje, porque el cromosoma X no produce proteína para que el cerebro se desarrolle de una manera.
normal y pues bien acompañado. O sea, y creo que el síndrome ese de Andrés es como el más, como que el que, ajá, más tiene presencia que el autismo. Bueno, estos son dentro de las cosas más graves que afectan al autismo, ¿verdad? Sí, buscan anotar igual sus dudas, preguntas, intervenciones y las vemos al final para que tengamos cuenta. No sé si se ve de imagen. Y es por la falta de luz también, pero ajá, es la... Ajá. Bueno, sí, por eso también empecé así la pregunta de imágenes, porque sin embargo, por el hecho de discapacidad, en lugar más oscuro, bueno, el niño se está tapando los oídos, ¿verdad? Yo creo que los que han vivido este paradigma lo han visto, no todos lo tienen, o se ven que necesito aquí al grado de lastimarse el tímpano. Entonces, ¿por qué? Porque ellos escuchan de más. Ellos no escuchan, no se pueden concentrar. Por ejemplo, ahorita estoy hablando yo, no se pueden concentrar. Ellos están escuchando un papel que doblaron ahí, la campana de la iglesia, el carro, los perros. Yo no sé si ustedes se han llegado a alterar en algún lugar donde no lo ven mucho tiempo, donde gritan a los niños, el claustro, esto. Nos alteramos. Pues ellos todo el tiempo están escuchando demasiado. Los que oyen de más. Y ese también fue el caso de mi hija. Entonces, tú quieres luego llevarlos a terapia y que pongan atención al terapista, o que pongan atención a la maestra, o que te pongan atención a ti como mamá, como papá, de que les estás queriendo dar una indicación y ellos están muy alterados. Tienden a responder con un golpe. Te golpean, te patean, te pellizcan, te muerden, o ellos se golpean. Porque es demasiada la estimulación, es demasiado, están sobreestimulados. Entonces, es esa parte que hay que comprender también mucho del autismo, porque se alteran tanto y de qué manera hay que tratarlos. Inclusive, a veces yo ahorita ya vivo de otra manera, me arreglo de otra manera, hasta perfume uso, porque yo detecto todo eso cuando fui entendiendo esta parte sensorial de los pequeños. Y es parte de respeto, parte de amor, que hay que ir concientizando también, primeramente a la familia. A veces los collares, los aretes, las pulseras, también nos entregan mucho. Tú dices, ¿pero qué ruido hacen? No, es que se hacen ruidos que ellos están percibiendo de una manera muy fuerte. Solamente puse algunos casos, porque hay muchísimas cosas y de veras que les prolongaría. Ese tipo de juego, por ejemplo, el niño está alineando los carritos. A quien le gustan los legos, pues alinean las figuras de Lego. A quien le gustan, pero no las juegan correctamente. ¿Cómo se juega un carro? Pues rodando, tienes que rodar, tienes que hacer la carretita y así, ¿no? Entonces ellos nada más los alinean y ven sus juguetes así alineados. Y no les metas mano porque no quieren que les muevan sus cosas. Entonces, si pasan las cosas, y a lo mejor ahora se puede. esa sí no se va a ver casi, pero Sí, se ve. Es que sí se ve aquí. Ah, no se lee. No se alcanza a leer. Esta imagen la puede ver mucho en internet. Es bien común, donde habla de todas las situaciones del autismo. Dice, la primera, no tiene lenguaje y presenta alteraciones o presenta sus alteraciones. Hay quien no habla absolutamente nada, hay quien sí habla, pero habló tarde, no habló a la edad adecuada, porque era pequeño, cuando era con sus criaturas, pues al año ya debe de tener tanto número de palabras en promedio, ¿no? Al año 2 meses tanto, ya sí. Entonces, cuando no están dentro de este pequeño, pues hay una señal que nos están mandando ya de que puede haber algún problema. La segunda no le pasa.
llanto sin motivo. Es lo que les mencionaba hace rato, de que se ponen a llorar y no entendemos por qué. También es la risa, porque también eso, nosotros ya tenía eso de que se sentaban carcajadas horas en el lugar, ¿qué pasa? O a llorar, estaba aparentemente dormida, se despertaba, yo era una hora que se me llorando, no había nada que parara de llorar. Eso también lo presentan los grandes, ¿no? De todos ustedes, años, 5 años. Entonces, me parece sordo que les estás hablando, inclusive lo llevamos con el médico para que lo cheque, porque no voltean, no responden a ningún estímulo y pensamos que tiene un problema auditivo. No hace contacto visual. Esto hay diferentes niños, tienen contacto visual, pero poco, pero hay otros que se que muere la semilla, no, yo a sus parritas se la agarraba así porque quería que me viera y no lograba que tuviera un contacto visual conmigo. Necesidades, esto que hacemos todos desde bebés, que les decimos, mira el pajarito, ¿no? Y ellos luego empiezan a imitar y también te hacen así y dice, mira esto, así son los pequeños, ¿no? Mira, esto dice, dame esto, y señalan con la mano, es un estímulo que desde bebé ellos van aprendiendo y muchos niños no lo hacen. Mi hija, de hecho, hasta la fecha, batallamos bastante cuando yo le señalo todavía. Es una de las pocas cuestiones que ella aún tiene que se señalar. Y lo que sí hacen es que te agarran tu mano y quieren, quieres subirse a la palabra, y te agarran tu mano y te llevan hasta la mano. Entonces, conductas motoras repetitivas, eso es, por ejemplo, el aleteo. O a veces unos hacen otros movimientos así extraños, que nosotros, ¿por qué hace eso? Es algo que está jugando y no, y lo repiten mucho. Lo que les decía, aparente insensibilidad al dolor. Esto, o puede ser aparente de que no les duele algo y parece que se sangraron y no les duele. O al contrario, tantito se toca y les duele muchísimo, ¿verdad? No siente temor a peligros graves, eso es bien grave, porque hay que cuidarlos mucho. No miden el peligro. Un niño no se va a aventar de ahí porque me voy a caer, me voy a pegar, me voy a lastimar. Ellos lo pueden hacer. A mí me pasó hace tiempo con mi niño, se subió, se nos desapareció. Se brincó por el lado donde tenemos el balcón, al lado del vecino que tiene su barda. No nos dimos cuenta hasta que la vecina fue a tocar a la casa y nos dijo que estaba un niño arriba del techo del vecino, en una casa de 2 pisos. Entonces, es algo que dices tú, yo ya hasta dijimos, hoy somos malos padres. No, hay que tener mucho cuidado con el miedo. No tuvo nada de miedo. Igual él anda como si no, también una vez se fue en un triciclo, se fue hasta el Oxxo de la presidencia en el triciclo, pero él, porque era carroza, cambió de zapatos, de ropa, y no nos dimos cuenta porque estábamos haciendo otras actividades, se salió de la cochera, sin querer se fue en el triciclo, por eso ya le encadenamos el triciclo, ya ahorita ya es grande, pero ya no lo dejamos andar en eso, se fue sin miedo, se fue por más, se fue, y hasta que una vecina lo agarró, lo encontró. Sé que la dinámica no es esta, pero te puedo interrumpir tantito. Vladimir es adicto a la adrenalina y no sé si nos pudiera explicar por qué o qué siente, por qué le gustan los juegos extremos como llevarnos a los toboganes más altos, aventarse del bungee, etcétera. Es entre comillas, porque los juegos extremos, por eso lo digo muy entre comillas, los juegos extremos le apasionan mucho. No sé si más bien él quisiera brevemente, Vladimir, explicarnos por qué te gustan, qué tipo de juegos te gustan y qué sientes. Muy extremos. ¿Cómo cuáles? Como la montaña rusa, que es así track, pero pues yo pienso que sentiría bien extremo y me gusta. Los toboganes de agua te gustan los más altos. Sí, los más altos. ¿Por qué? Se siente chido.
Yo te voy a comentar ahorita brevemente para continuar por qué pasa eso. Eso también es una situación de riesgo. Mucho. Porque hay deficiencia de neurotransmisores. Los neurotransmisores están faltando. Y eso es deficiencia de dopamina. Ujú. Entonces, también los chicos hay que tener mucho cuidado porque la adicción a alcohol y drogas son más susceptibles. Así es. Y es más difícil sacarlos. Hay chicos que no están en el espectro autista, que tienen deficiencia de dopamina, que hacen locuras así, no tienen autismo, no tienen nada que ver, pero hacen cosas así. Hay deficiencia de dopamina. Y esos chicos fácil se van a drogas o alcohol y difícilmente, o sea, te va a costar trabajo sacarlo. No es bueno, no es la voz sencilla, de hecho, las audiciones. Pero para un chico que tiene deficiencia de dopamina es más complicado. Entonces es por eso. Así es. Entonces eso ahorita lo mencionamos más adelantito. Vemos rápido esto, apego inusual, de que traen objetos todo el tiempo. Mi hija también todo el tiempo traía, por ejemplo, un carrito, pero ¿por qué traen esos objetos? Y dice, ¿por qué todo el tiempo traen esos objetos? Es lo que nadie entiende. Una cobijita o cierto muñeco, pero no lo juega correctamente, lo quiere traer. Mi hija traía siempre un carrito, tenía como un Bart Simpson así, y como tiene sus piquitos así el pelo, todo el tiempo estaba sintiendo esos piquitos. Y buscaba cosas que le estimularan, ¿sí? Están buscando esa parte de que están mal sensorialmente, y están buscando algo que, por ejemplo, estos ojitos lo hacen así y buscan algo para estimular, porque están mal, se sienten mal. Entonces, eso es el apego inusual, en eso lo explica. Resistencia a cambios, las rutinas, yo creo que también lo conocen eso ya, de que te tienes que ir por una misma calle, que tienes que poner la mesa de tal manera, que vas a comer a tal hora, que las cosas se acomodan así. Las mamás queremos cambiar la casa a veces, los muebles, no, ya nos aburrimos y queremos cambiar, no los puedes cambiar, porque se alteran. Esa es resistencia al cambio, a las rutinas, a sus actividades. Hoy no vamos a ir al parque porque está lloviendo, y se alteran y se tiran al piso y se golpean porque no entienden eso, ¿verdad? Porque es su rutina. Y la hiperactividad, lo que les mencionaba, que a mí me tocó con mis dos hijos, en una hiperactividad tremenda. O sea, tú terminas como mamá exhausta. O sea, termina el día y tú antes de tocar a la madre ya estás muerta. Porque son niños que no paran un momento, se trepan en todos lados, los tienes que estar agarrando, no puedes platicar con el doctor, con el maestro, porque todo el tiempo estás así, viendo al niño, porque está como loco. Pero también hay lo opuesto, niños que no se mueren, que están en atención todo el tiempo, ¿verdad? Y las dos situaciones son muy difíciles. Hablando un poco sobre el diagnóstico, ahorita mencionaba la luz, ¿no? Que Asperger. Antes, en esa época, cuando yo hace 10 años empecé con esto, sí, así se hablaba que el Asperger, el autismo clásico, el trastorno generalizado del desarrollo, el síndrome de Rett, trastorno desintegrativo del infantil, son algunos diagnósticos, hay muchos más. Yo recuerdo haber visto una lista tremenda, pero bueno, así se hablaba antes. Hace unos años que se cambió la forma de diagnosticar. DSM-5. De acuerdo al manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, se le llamó en forma general trastorno del espectro autista, ¿verdad? A mí también se me hace más razonable porque con diferentes etiquetas ni solucionamos nada, ni nos dejan nada en claro. Es que quiero tu diagnóstico para la escuela, que para el médico. Realmente no sirve, ¿no? O sea, no es lo más importante. Entonces se le llama trastorno generalizado del desarrollo y ya se va habitando de otra forma. Cambia de intensidad, necesidades de apoyo y características el autismo. O sea,
todos tienen diferentes necesidades, diferentes niveles de afectación. Entonces, aquí ya vienen englobados todos. Se diagnostica más de esa forma, pues, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen de apoyo, como nivel 1. En el nivel 1 tienen dificultades sociales leves, pueden hablar con fluidez, pueden tener rigidez mental o interés muy específicos. Aquí es a lo que antes le llamaban el Asperger, ¿no? Que de hecho mi hijo el mayor es esta situación, que nada más de sus intereses y no los metas en otra cosa, no. Bueno, antes los llamaban Asperger, necesitan apoyo, sí necesitan apoyo, pero pueden funcionar con relativa independencia, llamando funcional a lo que de forma general tenemos todos. Todos tenemos una meta de vida con nuestros hijos, por ejemplo. Quiero que sea médico, que esto, que quiero que... Pero finalmente yo creo que lo más importante, a mí el autismo me enseñó, que lo más importante para nosotros como padres, independientemente de los logros materiales o profesionales que puedan tener sus hijos, necesitamos que funcionen, ¿sí? Como personas. Es lo más importante. A mí eso me enseñó el autismo. Y yo creo que es importante para todos los papás retomar eso. Porque yo en la actualidad veo que lamentablemente muchos papás jóvenes están bien perdidos. Y se les olvida lo más importante, que nosotros venimos a funcionar como personas, ¿no? Entonces, aquí habla de la funcionalidad y habla que el nivel 1 son los que puedan tener un poco más de funcionalidad, pero sí necesitan apoyo. El nivel 2 tiene dificultades claras en la comunicación social. Ahí es donde las cosas que mencioné ahorita, y también que ustedes ya habrán tenido, que no te puedes comunicar con ellos, no pueden interactuar con otros niños, no pueden hablar con la maestra en la escuela porque se les dificulta. Conductas repetitivas más evidentes, es donde se ven también las estereotipias que se llaman, que son los movimientos repetitivos, ¿no? Ahí se ven más, mayor rigidez a los cambios, a sus actividades. Pueden tener retracción del lenguaje. Sí hablan, pero a veces no comienzan a hablar a tiempo y hablan como, si es un niño de 6 años, habla como un niño que apenas estuviera comenzando a hablar, ¿no? Inclusive mayores. En el caso de mi hija, a los 6 años comienza a decir sus primeras palabras. Cuando el pediatra te dice que, no, es que si ya no habló a los 3, 4 años, ya no va a hablar. Y esto también es algo que yo lamento mucho, que todavía te siguen diciendo eso, de que si no habló, ya no va a hablar, y eso es mentira. Entonces, pueden tener un retraso leve. Necesitan apoyo constante en varios contextos, el nivel 2. Y el nivel 3, ahí sí es un caso más severo, donde hay dificultades graves en la comunicación. No tienen nada de entendimiento prácticamente en lo que tú quieres comunicar con lenguaje o sin lenguaje, porque el lenguaje también de los niños cuando estamos jugando, les dices, pégale a la pelota, ¿no? Cosas tan sencillas como esas, cualquier niño va y le pega la pelota. Entonces ellos no comprenden estas situaciones, ni la mímica, ni tus gestos de estoy feliz, estoy enojado, estoy triste, no lo comprenden. Las conductas repetitivas ahí sí son más intensas. Ellos pueden estar haciendo esto horas y horas, no se cansa. O están brincando, se suben a la silla, siguen brincando y no paran. Ahí son más intensas. Y ahí necesitan hay una alta necesidad de supervisión. Son niños que hay que cuidar mucho porque su integridad física está en riesgo constantemente. Requieren apoyo continuo y estructurado. Sí, ahí también tú tienes que irte manejando cómo los vas a apoyar. Ya es donde entra la cuestión de las terapias
donde vas a ayudarte de estrategias, de calendarios, y cosas que se llaman las cajas calendarios físicamente. Les muestro, aprovechando que estamos presentando esto, un calendario. Hay muchos tipos de calendario. Lo hice ella hasta la fecha, desde pequeña yo hice otro tipo de calendarios, haciendo eso como de bolsitas de zapatos, y ahí iba poniendo yo actividades, lo que tocaba a cada hora. Y bueno, ella actualmente hace esto. Le ayudó a su hermano a hacerlo porque le dijo que desperdicia muchas hojas y están peleando. Ellos comenzaron a pelear hace pocos años, hace como 8 años, y es algo que yo he disfrutado porque de niños nunca pelean, pudieron interactuar. Entonces ahora pelean y pues la hermana le dice a su hermano, es que no vas a estar desperdiciando hojas y tinta y esto y lo otro, porque todo el tiempo estamos haciendo calendarios, porque ella le gusta tener todo estructurado como ella aprendió. Y entonces le hizo esto para que solamente esté cambiando sus hojitas, las actividades, lo que ella hace todo el día. Entonces esa es la parte que nosotros debemos de trabajar ya con su terapista, con la ayuda del psicólogo, a quien ustedes acudan, ellos les van a ir recomendando esto, es bien importante. Tenemos que ser primeramente sus mamás, son bebés y todo eso. O sea, para no caer en el caos, es bien fácil caer en el caos, nos volvemos locas, es que nosotros vayamos una agenda llevando todas las actividades de acuerdo a las necesidades y a la afectación de nuestro cuerpo. Bueno, aquí también entre diagnósticos, los diagnósticos suelen ser carísimos. Un verdadero diagnóstico oficial todavía siguen siendo muy caros y no debería de ser, porque ya tenemos un problema que solucionar y lamentablemente este problema requiere recursos económicos, ¿sí? Para intervenir. Entre más intervenciones todas con el niño, sí salen costos, ¿no? Entonces un diagnóstico sale muy caro. Yo les comento que el de mi hija, el único que tengo sin más oficial, costó 8,000 pesos hace como 10, 13 años, algo así. En la Ciudad de México la tuve que estar llevando. Yo vivía en un pueblo como a 6 horas de la Ciudad de México y me tuve que ir me fui a Pachuca porque tengo familiares y todos los días viajamos a la Ciudad de México. 2 semanas estuve viajando con ella. Fui a Domus de México, no sé si alguien haya escuchado. Es un centro que ya tiene 30 años creado y se está actualizando. Está muy bien ese lugar. Ahí la evaluaron, la llevaba yo todos los días, estaba 5 horas ahí. Estuve trabajando con psicólogos para que la evaluaran y le dieran un diagnóstico que me costó 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque la escuela te lo exige y no te tiene por qué exigir. También ahí entra la parte donde una asociación es bien importante, porque abusan mucho de uno. O sea, ya estás en el hoyo y te están todavía avisando. Completamente no falta, cierto. Faltan los vecinos, la escuela, las instituciones, la vecina, ay no sé. O sea, sí, a veces la pareja, fue mi caso, el papá de mis hijos, una situación tan deprimente, ¿verdad? Entonces, sí, todo el mundo te ataca, pero tú tienes que sacar las fuerzas, ahí es donde sale realmente toda esa fuerza que nunca te imaginaste tener y tienes que enfrentar todo eso. Entonces, un tipo de diagnóstico que está, no es tanto como un diagnóstico clínico, pero sí a mí se me hace más importante, es ¿Por qué? Porque tú ya sabes que tienes un problemita en casa, ¿no? Y que es lo que tienes que hacer, trabajar, pero a veces sientes que trabajas mucho y no avanzas. Entonces, este ATEC sirve para que tú evalúes tus avances, porque solamente tendemos a ver lo negativo. Estamos muy mal. Entonces, tú te tienes que centrar más en las oportunidades que tienes, en esa parte, ¿no? En qué puede hacer el niño, qué puede hacer con ayuda. Y lo que no puede hacer ni con ayuda, no te centres en eso. Entonces, este tipo de evaluación
una prueba diagnóstica, pero sirve para medir cambios en síntomas a lo largo del tiempo, especialmente para evaluar si una intervención, lo que vayamos a hacer, está funcionando. Porque entonces, no, esto voy a hacer esto, voy a ir a esta terapia, voy a hacer el otro, me dijeron que este suplemento, ok, sí vamos a hacer de todo, pero no hay que saturarnos y hay que calendarizar, hay que llevar una agenda, sí o sí, como dicen en Latinoamérica, tienes que llevar una agenda. Desde el primer día, ¿sabes qué? Mi hijo está mal, lo veo mal. Y fui primero con un médico, y hay que llevar un expediente médico de todo lo que tú hagas, como les mostraba aquí, yo tengo bastante, tengo 2 carpetas, ahorita traje una solamente, entonces yo no me considero muy ordenada, pero aquí tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que llevar un expediente de todo lo que hagas, que si en el CAN me dijeron esto, que si el médico, que si el pediatra, que bueno, entonces estos son estudios de laboratorio de Estados Unidos, son muy buenos, y yo considero más importante invertir en estudios de tipo que en un diagnóstico, pero lamentablemente nos exigen a veces en la escuela y no debería ser. Ahí está la parte importante de tener una asociación, porque no tienen por qué exigir. Yo les llevé el diagnóstico y lo archivan. Claro. Porque no saben qué hacer. No hacen nada. No les Y bueno, importa. yo no quisiera juzgar tanto porque hay escuelas y maestros que sí quieren intervenir y quieren apoyar, pero No los dejan no tampoco. sabe cómo. No sabe. O sea, porque esto es O la institución no los deja tampoco, porque la institución tampoco se quiere meter en problemas de índole legal, etcétera, Sí, de hecho, y los cuartan. Aquí anduve deambulando en varias escuelas con una situación que tuve cuando llegué en la escuela privada. Y bueno, entonces aquí este diagnóstico que es importante está en internet, está al acceso de todos. ¿Y quién lo tiene que hacer? Los papás. Terapeuta, no, en este caso es los papás porque somos los que estamos en contacto con el pequeño todo el tiempo. Evalúa 4 áreas principales como son el lenguaje y comunicación, la sociabilidad, la conducta sensorial y cognitiva, salud física y que también está relacionada con sus conductas, porque las conductas de una persona, no nada más en el autismo, en general, las conductas que tenemos hablan de nuestra salud, ¿sí? Porque esto yo ya lo he trabajado muchísimo con muchas personas. A medida que tú tienes problemas conductuales, tienes problemas sobre todo metabólicos intestinales. Y mientras no trabajes en eso, las conductas no van a mejorar. Entonces, la responden papás y cuidadores, ¿no? Porque a veces no es el papá, a veces lo cuida más la abuelita, o porque hay necesidad de trabajar, ¿verdad? Tenemos un problema y necesitamos recursos económicos, no podemos dejar de trabajar y a veces no tenemos quien lo cuide y que cuide a la abuelita, entonces puede ser también el cuidador. Por aquí se ve la imagen, pero casi no se ve. Ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden poner en español. ATEC es por las siglas en inglés de Autism Treatment Evaluation. En la diapositiva anterior sí lo tenías en grande. Sí, estaba. Sí. Ahí. Sí, Autism sería importante. Treatment Evaluation Checklist. Desarrollo por el Autismo Research Institute. Sí, pero simplemente lo que pongan ATEC te aparece en internet. Ese sí es bien importante, no es tan complicado, porque te pone 4 páginas donde tú vas a contestar, te pregunta, hace preguntas muy sencillas que podemos contestar los papás de acuerdo a lo que vemos en nuestro pequeño. Yo he dado explicaciones de cómo contestarlo, sobre todo en internet. Tengo por ahí un video de cómo se contesta, porque hay papás que a veces no comprenden, porque también
expresión de lo que les decía. Suele ser que la familia del pequeño no hay salud. A mí me ha tocado hablar mucho con papás que tienen hiperactividad, déficit de atención, y físicamente también aquí he hablado con papás que les explicas algo y no te comprenden. Entonces también por ahí tenemos un videíto, algunos programas donde he participado, donde se explica cómo llenarlo, o si no que tienen que buscar el apoyo. Si la mamá tiene ese problema, pues el papá, o sea, el tío, la tía, la abuelita, para llenar este test, que sí es importante, y que tú vayas guardando en tu agenda, en tu archivo, en tu expediente, el primer test que le hice a mí. Ahí te va a dar una puntuación, por cada página te va a dar una puntuación, y finalmente tú vas a sumar la puntuación de las 4 áreas que evalúa, y eso te va a decir en qué nivel de afectación estás. Te da un punto, por ejemplo, arriba de 90 es autismo severo. Y bueno, se consideraba que todavía como autismo severo. La evaluación que yo le hice a mi hija tenía 122. Entonces sí estaba muy arriba del severo, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones también en tratamientos que se hacen, lo que estuve participando, que todavía me tienen por ahí incluida, pero ya ni entro, que se hacen en 26 países con familias, es la base para ir viendo si avanzan en ese tratamiento o no, porque también lo que hemos observado es que no todos los niños avanzan con alguna terapia que tú des. O sea, algunos les sienta mejor una cosa, otros otra. Pero lo que sí es básico, y que yo les voy a decir que ningún niño va a avanzar tanto si no cambian su estilo de vida. El estilo de vida se tiene que cambiar, ¿sí? Y nos cuesta trabajo porque como adultos no queremos cambiar. A un niño lo haces cambiar y patalear. Una semana, no sé. Pero finalmente tenemos que retomar nuestro rol de papás. ¿Quién manda en casa? Porque yo cuando me enfrento a papás, es que él no quiere hacer esto, es que de esto. Yo cuando veo que voy a batería, ¿sabes qué le digo? Ay, cuando tú me digas, platicamos, porque yo no voy a perder mi tiempo cuando los papás no están dispuestos a cambiar. Sí, porque el niño sí te va a dar trabajo que cambie, pero tú tienes que mandar en casa mandan los papás. Y yo sé que da más trabajo con un niño con autismo, no es fácil, pero tienes que ser papá, porque es tu papá, es tu rol. Entonces, eso para empezar, eso se tiene que tener bien esa idea, que vas a cambiar, y el beneficio de estilo de vida del cambio para tu niño tiene que ser para tu familia, porque no es fácil que mi hijo va a comer de esta manera, esto o lo otro, si toda tu casa está intoxicada, o sea, no se puede. Entonces, poco a poco los cambios, porque ningún cambio debe ser de un día para otro, pero sí se tiene que ir cambiando todo. Aquí menciono, el diagnóstico no te dice la causa. Sí, ya te dijeron que tiene este nivel de autismo, pero eso no te dice por qué. O sea, ¿por qué nunca le pasó eso? ¿Verdad? La causa no cambia el diagnóstico. Ya cuando encuentras la causa, que pueden ser muchas, como mencionamos al principio, que es multifactorial, no va a cambiar el diagnóstico, pero sí puede orientar tratamiento médico complementario que vas a necesitar para ti. Aquí mencionan algunas señales tempranas que ya las vimos ahorita en el videito, las vemos rápidamente. No responde a su nombre, ya tiene 18 meses el niño y no responde ni a su nombre ni a ningún otro. No señala para compartir el interés, también lo mencionamos, de que no señala con su dedito, no hay juego simbólico, solamente ponen las llantitas hacia el coche y no lo juega correctamente. También hay una situación que no sé si alguien la haya vivido, yo la he visto mucho, en niños que tuvieron su desarrollo normal. Al año ya hablaban, ya jugaban, a los 2 años ya hablaban más, y
Y entre los 2 años y los 3 años de repente dejaron de hablar, dejaron de jugarse normalmente, dejaron de sonreír con los tíos, y llega un momento acá, hasta con la mamá, que también dejan de interactuar. Entonces es a lo que se le llama de regresión, autismo de regresión. Y suele ser más grave, a veces se ponen más graves. También me han platicado casos de red, que de hecho eran niños que al primero estaban bien y que tuvieron su regresión, y después ya les dieron un diagnóstico de red, síndrome de red. Hay niños juguetes, es lo que también mencionamos un poco, los guían nada más sucesivamente, no los juegan correctamente, reacciones sensoriales extremas, que también ya lo platicamos, a los ruidos, a las texturas, a los sabores. Bueno, lo que les mencionaba, ya tenemos un diagnóstico, ok, nos salió bien caro, nos costó mucho tiempo y todo eso, ¿y ahora qué hacemos? Yo lo digo tal vez, a veces ahora, o sea, conmigo misma, ¿y ahora qué? ¿Me lo pego yo en la cabeza o qué? ¿Para qué me sirve? Porque yo en ese tiempo, solemos tener mucho coraje con nosotras mismas. Entonces, hay que ir trabajando con eso porque no nos ayuda. A mí no me ayuda, yo tenía mucho coraje contra mí misma. Digo, ¿y ahora qué? ¿Se lo pego en la cabeza a mi hija o me lo pego yo? ¿A qué lo quiero? Yo quiero solucionar la situación de hija, quiero que se cure. Y bueno, hay que evitar estas actitudes. Yo tuve muchas actitudes muy malas. No sirven para nada. Una de las partes más importantes que yo comencé a ver en mi niña fue la intervención nutrimental. Y lo he visto en muchísimos casos, en la gran mayoría, en mayor o menor grado. Y tengo mis dudas en los casos que dicen, es que no cambian. Tengo mis dudas, porque nos mentimos a nosotros mismos. En realidad decimos, es que ya cambié, es que yo no le doy dulces a mi hijo, es que no le doy leche, es que no le... Y si les dan, ¿cómo no? Entonces ahí es donde le dicen, no es que no tienen cambio, no tienen cambio porque yo te veo que estás come galletas y también le das a tu hijo y así. Bueno, ¿no? Entonces aquí entra la intervención nutrimental. Para mí es lo más importante, que es la base, tanto para problemas de autismo y también para problemas de enfermedades autoinmunes degenerativas. Nos diagnostican, no, es que ya tienes diabetes, es que ya tienes cáncer o algo. ¿Y qué has hecho? No, pues me tomo un medicamento. Ajá. ¿Y tu estilo de vida, tu alimentación, ya haces deporte, ya? No, sigues viviendo de la misma forma. Y pues no es posible. O sea, realmente no es posible tener resultados diferentes lo mismo. No. Entre terapias, ese también sería un tema muy extenso que no nos va a dar ni siquiera para empezar. Hay terapias en centros como el CIDI, de lenguaje ocupacional, conductual y algunas otras. Esas terapias sí suelen ser importantes como apoyo de principio, pero es que no son la solución, porque tu hijo no tiene esto y esto otro. Ahí nos iremos también a otro tema muy largo, en el que es mi opinión personal y mi conocimiento de tantos años, y no pretendo hacer cambiar la mentalidad de los papás, porque simplemente llegó a congresos de autismo. Hubo uno en Querétaro recientemente, vinieron un equipo médico de Perú, creo. No sé por qué nos estaremos a traer en mi bolsa médicos en el cierre de afuera. Pero ellos tienen la idea de que el autismo es un estilo de vida. Es lo que nos hablaban ahí, que es una forma en que funciona el cerebro. Pues sí funciona de esa forma. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos sienten más? ¿Por qué no soportan el ruido? Por ejemplo, ahí tuvieron que quitarse el micrófono porque una chica se paró ahí en Querétaro, en el auditorio José Ortiz de Domínguez, y les dijo que calmaran su ruido porque no toleraban. Entonces, ahí entra la parte de las terapias que les ayuda a eso. Nos traen a veces algunos antífonos, se protegen, o les ponen cobijas muy pesadas, o ropa muy pesada, o un chaleco muy pesado para equilibrar eso.
pero bueno, para mí siempre lo más importante es ir quitando eso poco a poco. Entonces, ¿por qué está afectado todo sensorialmente? Es porque internamente su organismo no está funcionando como debería de ser. Y a medida que tú avanzas en eso te das cuenta que llega un momento que ya no, esas terapias no las necesitan. Y a mí es lo más importante que se hace. Una evaluación médica funcional después del diagnóstico, por lo que haya aquí, estaba yo apenas leyendo que un médico que yo vi mucho en la Universidad de México ya está en Querétaro, es el doctor Javier Covarrubias, lo recuerda perfectamente cuando la estuve llevando con él, nunca habló con él, nunca lo volteé a ver, nunca. Y se acuerda perfectamente, a veces ha llegado a leer, ese es el doctor Covarrubias. O sea, ellos tienen cierto nivel de percepción. Y aquí aprovecho también para decirles que si nos duele mucho el autismo, vimos y todo eso, que hay que tener cuidado como papás, que no se nos papá, y que hay que buscar espacios para desahogarnos y todo eso, con el apoyo de la Asociación La Psicóloga. Qué bueno que tienen eso, porque ellos se recuerdan, mi hija recuerda muchísimas cosas. Ella me platica que yo iba al kinder porque estuve yendo con ella al preescolar, que no la aceptaban si me iba yo. Usaba pañal, usó pañal casi hasta los 5 años, 6. Y ella recuerda que yo lloraba. Dice, tú llorabas mucho en mi jardín de niños. Entonces, todas esas cosas, aunque ellos nunca te voltean a ver y parece que no están viendo, tienen otro tipo de percepción, que hasta la fecha, por ejemplo, mi hija lo tiene, de que logra ver qué estás sintiendo. Tuve un problema con mi hijo el mayor que no podía hablar, tenía un daño, yo no le entendía y se desesperaba mucho. Y volteaba a mi hija a verlo y ya llevaba, le llevaba, eso era lo que me estaba pidiendo. O me pedía otra cosa y mi hija lo volteaba a ver. O sea, ella le solucionaba todo, porque no podía hablar. Ellos perciben de otra forma, no todos, pero evitemos eso de estarnos lamentando, peleando. Si nos vamos a desahogar, sí es válido, pero tratar de no afectarlos a ellos, porque ellos pueden estar sintiendo todo eso de una u otra manera. Y pues no es lindo esto, ¿no? Bueno, entonces eso es, ya teniendo el diagnóstico, tenemos que pensar que a partir de este diagnóstico, que me sirva para la cuestión sobre todo a la escolar, que nos pide un diagnóstico, pero buscar una forma donde, a través del CRIT, yo creo que también están dando algún tipo de diagnóstico, ¿no? Que evitemos gastar tanto en eso, porque hay cosas más importantes en las cuales gastar. Les digo, yo la inversión más importante que veo es en este tipo de estudio yo hice, te toman pruebas aquí en México. No traigo ahorita el contacto, pero se les puede hacer llegar, de un organismo donde yo me acerqué de principio, que es LINCA, que es una liga de intervención nutrimental contra autismo y trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Este organismo ya tiene casi 30 años, o 25 años más o menos en México. Y como les había mencionado al principio, la mayoría son médicos. La presidenta actual es una bioquímica que se ha metido teníamos una carrera y agarramos lo que nos sirvió de esa carrera para meternos más en el estudio del que no hay ninguna universidad ni nada que saque especialistas en autismo. O sea, nos vamos haciendo poco a poco, pues no especialistas, pero sí más conocedores de ciertos temas, y más los que ya tenemos la experiencia que tenemos en el mismo caso, ¿verdad? Porque realmente nos importa. Entonces, lo más importante, ya cuando ustedes tienen un diagnóstico, desde que empiezan a ver la problemática de su hijo, es la intervención temprana,
porque entre más pequeños los intervengamos, el resultado va a ser mejor. ¿Sí? No es lo mismo intervenir a un chico de 10 años, uno de 20, que todos pueden mejorar, con intervención todos pueden mejorar para que finalmente encontremos la funcionalidad, como les dije, que es lo más importante, que debemos de tener las personas, funcionar. ¿Sí? No una carrera, no esto, ahí también vamos dejando de lado, ay, quiero que mi hijo esté en tal escuela, o que quiero que y que cuando esté en la prepa que tenga su coche, o que estudie de mejor carrera. O sea, realmente Postdoctorado. ahí nos vamos humanizando y retornamos a ser las personas que teníamos que haber sido desde el principio, ¿no? Entonces, el autismo nos trae tristeza, sufrimiento, gastos, bueno, de todo, pero también nos da mucho aprendizaje, ¿sí? Porque nos damos cuenta que finalmente lo que más importa es que en este mundo que funcionemos como personas, que estemos felices, que tengamos paz, porque ellos, la mayoría, no tienen paz, tienen muchas emociones que, por ejemplo, las diferentes enfermedades autoinmunes o degenerativas, estas personas tienen gran neuropatía, que es lo que tienen ansiedad, que tienen, pues ellos a veces tienen de todo, ¿sí? Y no es justo, entonces tenemos que ir buscando primero cómo ir calmando ese cuerpecito, y si son niños pequeños, si son adolescentes, cómo ayudarlos a estabilizar todo eso que ellos están sintiendo y que no lo pueden explicar, porque esa es la parte más grave aquí, que ellos no lo pueden explicar. Por ejemplo, mi hija a mí sí me dice cosas, que ella le dolía mucho la pancita, que todo el tiempo le dolía su cabeza y que todo le hablaba, que le dolía mucho su cabeza, pero no sabía de qué era el dolor, porque casi desde veces así han estado, o sea, están, esos cólicos tan horribles que ellos tienen, así nacieron, así crecieron desde bebés y no te pueden explicar que eso hacía dolor, ni siquiera, y aparte no pueden hablar, y aunque puedan hablar unos, no lo pueden explicar. Entonces, cuando ya uno va comprendiendo todo eso, también ahí hay una situación con la que yo también sigo luchando de duelo, ¿no? De que dices, ay, o sea, te empiezas a sentir culpable, todo lo que pasó a mi hija y todo eso. Y pues, tampoco te sirve mucho eso. O sea, realmente, más daño no necesitamos, ¿no? Lo que sí necesitamos es ir sacando todo ese daño, transformarlo en una vida emocionalizada, mira, pero a través de todo ese sufrimiento, yo tengo mejor calidad de vida, tengo más salud promedio que todas las personas hasta 10 o 15 años menores que yo y así, ¿no? Mis hijos están bien, ellos ya no necesitan de mí, ellos ya funcionan mejor. Ahora yo recibo el apoyo de mis hijos, ellos me cuidan, ellos me dan de comer, ellos son independientes, ¿no? De situaciones que he tenido ya, yo, problemas familiares, graves que he tenido en el pasado, este año, ellos ya solucionan, ¿no? Y sin la intervención, tal vez no sería así, ¿verdad? Tal vez serían todavía muy dependientes. Y también el entorno familiar es importante. Hay que ir incluyendo poco a poco a la familia, los abuelitos, a los tíos, o quien viva en casa primeramente, porque a veces vive más familia, pero también cuando vamos a visitar a nuestros amigos, nuestra familia, hay que irlos haciendo poco a poco participen, porque eso ayuda mucho, ayuda bastante para que tú vayas haciendo poco a poco. La regulación emocional también es lo que le estaba mencionando, tanto primeramente no, porque como papá tú no estás tranquilo, si todo el tiempo estás alterado, llorando, renegando, porque a mí no vas a poder avanzar, eso no te va a ayudar a nada. Hay que buscar ayuda al psicólogo, al centro, al CRI, hay que buscar ayuda de los amigos, de la familia, de quien más te quiere y no quererlo hacer todo. Y hay que tomarte tus momentos de descanso. No puedes estar todo el tiempo con el mismo porque te vas a acabar. O sea, realmente te va a sobrepasar. Entonces, hay algunos que podemos más con la carga y hay personas que no pueden con la carga. Pero siempre hay que buscar ayuda. Hay que aprender a buscar ayuda. Es un problema muy grave que yo no estoy teniendo, que me cuesta trabajo buscar ayuda. Y eso no
y me voy con mis amigas, me voy al cine, me voy a nadar, alguna cosa que les guste, tiene que tomar sus descansos. Y esto también sería tema de otra plática. No sé. Yo ya vi el otro día, me fui a tirar un poco de básquetbol con ellos en la cancha. Tienes que olvidar, tienes que tener tus momentos de cuidarte y hacer las cosas que te gustan. El manejo biomédico adecuado. Biomédico porque hay muchos médicos que ya están trabajando de forma diferente, ampliaron un poquito su criterio, porque la formación médica es, como dice la palabra, médica, ¿no? Manejar el problema de salud de una persona a través de qué? De la medicación. Casi yo no logro ver, no conozco realmente que la intención sea curar a alguien. La medicina creo y entiendo que pues el medicar es que estés tomando medicamentos, pero es que esa enfermedad ya no se cura, es que usted no se quita eso. Entonces ya desde ahí no debemos de tener esa mentalidad porque la mente es muy poderosa. Y tú dices, yo tengo esta enfermedad y no se quita, pues no se te va a quitar y no vas a mejorar porque ya te lo metiste en la cabeza. Entonces hay que tener una mentalidad más abierta, ¿no? De decir, bueno, es que tengo diabetes, pero si yo cambio mi estilo de vida, cambio mi alimentación y todo eso, me voy a sentir mejor, me voy a sentir más energía. Puede ser que estimule tal vez un poco la producción de insulina, no sé. Pero hay que tener una mente más abierta, ¿no? Porque la verdad el cuerpo humano es una cosa maravillosa y no tiene límites, pero con la mente se dispone de límites. Entonces, la cuestión también que hablaban antes de la... no, es que se murieron ya las neuronas y ya el niño ya se quedó así mal y pues actualmente desde hace muchos años se habla de un término que se llama neuroplasticidad, ¿no? Donde sí, algunas neuronas se dañaron, pero hay miles de neuronas. Entonces tú tienes que estimular a través principalmente de un estilo de vida para que tus neuronas encuentren otras conexiones. Esta explicación que nos decían a mí cuando era pequeña, es que si no hablo a los 4 o 5 años, ella no habla, o sea, ni piensas que va a hablar. Y eso es una tontería porque existe la neuroplasticidad y sí pueden desarrollar el habla o mejorar un poco. A veces lo más importante es la comunicación. Yo creo que para mí, lo que yo he visto, mi opinión personal, es más importante la comunicación que el lenguaje hablado. Porque muchos hablan y hablan y no comunican. Entonces, con un niño hay diferentes técnicas con las que se pueden ellos comunicar, pero necesitan tener esa noción de la comunicación. Que se puede estimular. No sé si está tirado ahí tu celular. Los temas importantes que estamos mencionando, la intervención nutrimental, que para mí es lo principal, porque todos los demás son importantes, pero si tú no cambias la alimentación, a lo mejor van a mejorar, pero es notable cuando tú cambias la alimentación. Hay trastornos gastrointestinales, hay estudios importantes, hay otros que no lo son, como siempre nos mandan a hacerle un encefalograma, y eso no te va a decir nada. Vas a gastar con el médico para la consulta y con el encefalograma y con no sé qué otros estudios que hacen ahí. Y no te van a servir. No te van a servir porque ahí no te va a decir que tiene autismo, ni te va a decir qué cosas tienes que hacer para mejorar ese estudio. O sea, realmente yo no le encuentro. Hay casos muy puntuales donde sí el chico tiene algún daño, pero ¿te puedo interrumpir un segundito? En nuestro caso particular fue al revés porque los médicos hemos viajado con neuropediatras y psiquiatras y llega un momento en que yo les tengo que dictar, y no es soberbia, pero que les tengo que dictar qué es lo que necesita Vladimir, porque llega un momento que tienen ceguera de taller y voy pasando por diferentes médicos y es la misma medicación y es el mismo como valegorrismo, pero en nuestro caso ya estuve paseando porque
en la adolescencia él se le empezaron a disparar las hormonas. Y yo pedí específicamente, tuve que pasar con 3 psiquiatras y neurólogos diferentes para que uno me mandara un mapeo, y en el mapeo sí salieron movimientos paroxísticos donde al final pues se diagnostica que el TDA se le exacerbó. Es del 20% de niños que el TDA se le disparó. Y sí está la evidencia, y a mí sí me ayuda mucho tener la evidencia, y no nada más que me platique el médico y me medique como si fuera una máquina, sino que me dé el sustento científico del por qué. Y en nuestro caso específico, para mí el mapeo cerebral fue contundente, porque entonces ya supimos qué hacer. Pero Estaba medicado. ¿Cuántos años tiene? 16. Sí. ¿Y desde cuándo toma medicamento? Poco tiempo, 5 años más o menos, porque al principio la primera neuróloga no lo medicó, pero sí vimos la diferencia. Todavía estaba en Victoria, cuando no tenía medicamento, a cuando le dieron Travea, que es el Ritalin, ¿no? Digamos. Y vimos la diferencia y se me disparó en la escuela. Entonces yo también estaba en contra. Sí la tengo, pero no, como dices, o sea, no me puedo hacer taruga porque el muchacho es adicto al chocolate. De hecho, se le dio una depresión tremenda cuando le quitamos el chocomilk. Y sí, pero sí, tampoco creía yo en la nutrición. Y cuando la misma psicóloga conductual nos dijo que sí tenía que ver, y nos dio la explicación lógica y científica, y lo probamos, también cambió muchísimo su forma de interactuar, ¿no? Sí ayuda muchísimo lo nutrimental. La caseína inflama los cerebros de los niños con TEA, eso es específico, y hasta tomé un pequeño curso. El problema es que sí hay que estar haciendo muchísimas cosas en la cocina, ¿no? La verdad es que no encuentras como todo a la vuelta de la esquina, o por lo menos esa es mi experiencia, pero sí ayuda completamente, y no lo creíamos antes tampoco, ¿no? Pero nos ayudan las dos cosas, la alópata y la natural, ¿no? Sí, bueno, entonces, les digo, yo lo que considero lo más importante es el cambio, no nada más de la alimentación, el estilo de vida. Y yo lo que he visto también mucho es que no hacen estricto la cuestión de la alimentación, y eso repercute en los resultados. Sí, es muy complicado. Porque, de hecho, lo hacemos complicado. Déjame decirte que lo hacemos complicado. No es tan complicado. Puede ser más sencillo de lo que piensas. Porque yo, como soy agrónomo también, trabajé mucho en comunidades indígenas, tanto de Nuevo León como de acá del estado de Hidalgo. Y también, bueno, mis abuelos, como todos ustedes los sabrán, mis abuelos, no sé. Antes se vivía de una forma bien sencilla, nada más con lo básico. Y de hecho es un lema que tiene el médico que mencionaba que perdón, es otra persona de Monterrey, con el que tomé cursos. Su lema es retornar a lo básico. ¿Y qué era lo básico? Lo que hacían nuestros antepasados. ¿Qué comían? No comían tanta cosa, no comían nada de procesado, nada. Comían frijoles, habas, chícharos, comían carne de conejo, de pollo, de res, pescaditos en el río que compraran, quelites, bien poquitas cosas. Y no había deficiencias nutrimentales, no había colesterol, no había ningún problema. Y también la gente tenía mucha actividad física. Y vivían casi 100 años, ¿no? Sí, no, pero con calidad. Con calidad. Sí, pon tú que vivan tal vez 8 años, pero con calidad, que es lo normal. Entonces, yo cuando comencé con cambios de estilo de vida y de alimentación, empecé como todos comienzan casi. Ay, es que ya no voy a comer gluten, ahora voy a hacer pan de esto y voy a hacer pan del otro y voy a comprar harinas de esas que vienen mezcladas son varias mezclas, le ponen garbanzos, no sé qué tantas. Eso es una bomba.
que tú empiezas a querer sustituir el gluten, y es que el lácteos, y voy a hacer quesos de no sé qué cosa. Sí, no, eso es muy yo los complicado. hacía, de semideueces y eso. No estás ayudando, ¿eh? O sea, cuando empiezas y te vas a las tiendas, y yo también iba a las tiendas de orgánicas. Y no te ayudas a ti misma porque se te va la vida en buscar y además el dinero. No, pero lo que es peor, no ayudas a tu hijo. No ayudas a nada ni a nadie. Viendo todo eso, es que no tienes que sustituir. Yo sé que sí, en la transición, pero en la transición sobre todo de mamá, porque somos nosotras los que, ay, no, es que le tengo que dar pancito, porque mi hija comía muchísimo pan de cervijo y con Nutella, que es un veneno espantoso. Te habla Vladimir. Y si no le dabas eso, y a mí me dicen, Hola, es que ¿me mi puedes hija hacer se pan pone con tela en la mejor casa? enfrente. ¿Por qué Si no no se le hace? doy esto, les digo, no. Ningún niño se muere de hambre. Se dejan morir de hambre las personas que ya tienen trastornos psiquiátricos y que hacen cosas así, personas adultas. Pero ningún niño se va a dejar morir de hambre. Claro que si ya sabe que tú tienes en la alacena el quito, la lanchita de todos los colores, las galletitas, esto, y si sabe el niño que en la casa le manda y que la mamá la trae así, y que los papás, yo he visto casos de niños que a los dos papás los patean y se hace lo que ellos te digan. Entonces ahí, ahora sí que mi Dios Padre te va a ayudar, ¿verdad? Entonces tienes que retomar tu rol de mamá y entender que sí, en el inter, no, lo que voy dejando este tipo de alimentación y esta otra, ok, voy a buscar hasta estas salmas estas que me tienen las tostaditas, ok, para tu transición, eso le pones mantequilla, y ya su pan, pero no te va a ayudar, no te va a ayudar porque esto va más allá. En mi experiencia propia, de hecho, el avance mayor que tuvo mi hija fue con una dieta de 0 cereales, 0 maíz, 0 arroz, 0 trigo, centeno, nada de eso. Que comían, pues nada más como comían en el rancho antes, caldos, sobre todo los caldos. ¿Pero el maíz también? Sí. De hecho, el maíz, todos los granos, todos los cereales tienen gluten. En menor cantidad, pero por supuesto que lo tienen. Entonces, esa es la parte más difícil. Y eso sí tendríamos que ver una plática exclusiva, porque hay muchísima. Si me pasas a la siguiente palabra, no tenemos todavía muchísima información. Ya sí, entonces es la parte más difícil, ¿eh? Pero más difícil para uno como mamá. Porque te digo, nuestros hijos sí se van a protestar, sí van a patalear, pero mentalmente pataleamos más las mamás. Y yo digo las mamás porque en la mayoría de los hogares también hay papás que llevan contrabastas. Y me ha tocado de Bolivia, por ejemplo, yo platicaba mucho con un papá que él era, la mamá tiró como dice la toalla y se fue. Y nos dejó con el papá y el papá era muy dedicado y él cocinaba y él llevaba la dinámica familiar, él era el jefe de familia. Entonces, sí fue cambiando él así de poco a poco, pero te puedes ir a lo más simple, te digo, no complicarnos tanto, porque yo me compliqué muchísimo, buscando productos que son muy caros, libres de gluten, libres de caseína, y esto, y finalmente que son alimentos procesados, y eso es algo que tienes que alejar completamente. Oye, pero es que este libre de gluten, libre de no sé, pero está procesado. No, es vaca, no es vaca, no es zanahoria, no es. Porque ahí viene también otra parte también que tenemos que ver, y por lo que es más difícil. A veces las conductas de los chicos es porque tienen alergias alimentarias. Eso te lo puedes decir un estudio de este tipo, que son los estudios que yo hice, ¿no? Yo creo que este mineralograma. Hay estudios que te hablan y te toman una muestra de pelo y te dan todas las alergias que tiene el chico. Y luego te das cuenta que, por ejemplo, mi hijo, que le hice más tarde los estudios en Nueva York, hacía yo agua de limón y las cascaritas estaban chupándolas, se metía las cáscaras, se les masticaba. A mí me llamaba mucho la atención eso. Y también la zanahoria le encantaba, me gustaba. Pues cuando yo hice los estudios de alergias, tenía una
acceder a eso. O sea, tienden a buscar más el alimento que buscan con pasión, hay que ponerle atención. Ok. Porque ese alimento les puede estar afectando. Por ejemplo, lo que me mencionas, problemas en la adolescencia, ok, tiene que ver mucho la cuestión hormonal. Sí. De hecho, en el caso de, siempre hay más casos de autismo en niños que niñas. Por cada 5 niños, creo que está la estadística, con autismo, 4 son niños. Pero lamentablemente también se da mucho que en el caso de la niña es el autismo. Es una cosa así muy, porque pues, yo he leído un poco que tiene que ver con la cuestión hormonal. Siempre a las mujeres, de hecho, todas las enfermedades nos pegan más Por las hormonas. Sí. Hormonal, lo que está relacionado. Entonces, aquí es donde tenemos que ir viendo por qué el niño te pide tanto cierto alimento. Y ves que el niño que se te ha alterado mucho, practica, hay una prueba que es ensayo y error. Todo el tiempo quiere comer zanahorias el niño. Quítale las zanahorias y espérate unas semanas. Puede ser que esa conducta que empezó a tener se le quite. Hay conductas muy visibles, por ejemplo, yo lo he visto muchísimo, mis hijos lo tenían, muy rojo de aquí, y luego tiene como granos como si fuera sarpullido, o las orejitas rojas, o tiene mucha ojera aquí, porque ese niño tiene ojeras, si no se fue al baile ni nada. Esa es la alimentación. Tengo que ir cosas ya más complicadas de alimentación, que eso sería otro tema, y yo creo que en una sesión se ve todo, qué cuestión de presencia, por ejemplo, de los salados. Como su metabolismo está muy afectado, hay presencia de oxalatos, que son los oxalatos, son un tipo de cristales, microscópicamente se ven como cristales, que están presentes en todos los vegetales y que son el residuo de desecho de hongos. Entonces, dice, bueno, ¿por qué mi hijo tiene tantos oxalatos? Si de hecho come puro pan y come pura leche y yogur, que es lo que quieren los niños con autismo, no más quieren eso, pizza y todo eso. Sí. Porque tiene tantos oxalatos, y los oxalatos están en los vegetales y mi hijo no come vegetales. Porque los hongos, nosotros somos un organismo que tenemos 10 seres viviendo por cada célula. Seres, ya sea bacterias, principalmente bacterias y parásitos, de todo. Hongos, que todos tienen una función en el cuerpo, pero en equilibrio, ¿no? O sea, todos tienen un equilibrio y todos funcionan. Los hongos son descomponedores de la materia orgánica. La naturaleza también, el suelo tiene hongos para que se descomponga todo. También nosotros interiormente tenemos muchas bacterias y los hongos. Pero con ese tipo de alimentación que buscan más los niños con autismo, haces que las poblaciones de hongo, principalmente el hongo Candida albicans, se eleve una cosa tremenda. Y como no sé si ustedes hayan leído los hongos, tanto los que comemos a veces, no podemos comer de todo porque unos son venenosos, son neurotóxicos. Entonces, cuando nosotros rompemos el equilibrio de nuestra flora intestinal, hacemos que tengamos muchas sustancias de desecho que son neurotóxicas, y entre esas están los oxalatos. El desecho de un hongo son oxalatos, y esos oxalatos son los que hacen que el niño quiera agarrar un tenedor y se quiera picar el ojo, porque siente una molestia horrible, o se está picando, o le duelen las rodillas, o tienen esas ojeras hasta moradas. También el aleteo. Aquí ya vamos relacionando las conductas del autismo. ¿Por qué? O sea, ahí te digo, es muchísima información. El oxalato, entre más aleteo tenga un niño, el nivel de oxalato en laboratorio lo ves. Porque yo lo vi, es tremendo. Estos estudios, ¿dónde se los haces? Porque no es en cualquier lado, ya tenía yo entendido que se hacían. ¿En México no existe? No, pero en México hacen recolección de sus muestras y buscar el contacto, no lo creo. Si
Si quieres, nos lo pasas después y lo incluimos en el grupo de Facebook. Sí, les paso ahí de Muchas gracias. Mira, el autor, a mí realmente el libro que más me animó, ya tiene nuevas ediciones, es este, que se llama Mejorando la calidad de vida de tu hijo con autismo y hiperactividad. Este libro, aquí la autora es Leticia Domínguez, fue la primera presidenta ella del INCA de México. Pero tiene mucha aportación de un doctor Chong, y ya está grande de edad. Él es el que está en los laboratorios en Estados Unidos. De hecho, estas personas que formaron lo que es INCA en México se contactaron con este doctor de Estados Unidos. De hecho, la que era presidenta entonces se casó con el doctor. O sea, se conocieron buscando la solución porque su hija, que es la que está en la imagen, ella ya es una amiga. Perdón, dice doctora Leticia, ¿qué? Domínguez. Este lo encuentro, yo creo que en internet está el libro. Es muy bueno. Este es el tipo de lectura, de escritura y todo, está muy sencillo. Está sencillo y para mí ha sido la herramienta más fuerte, porque sí he visto muchos libros, pero lo básico, lo más sencillo, lo que tienes que hacer y que te sirve para todo lo demás, lo encuentras aquí. De lo que te he hablado aquí, de lo que podemos hablar, o sea, realmente es muy importante. Y este otro libro, ya es edición del doctor, el doctor Sones. Yo he ido a muchas conferencias en México con él y de hecho está firmado mi libro por él. Él se casó con la que era presidenta del INCA y él hizo pero este libro, Tratamientos Biológicos del Autismo, sí es un poco más complicado, porque aquí pues ves lo que es la química, la bioquímica. Él te habla de los estudios como los que te mostré, mira, te explica por qué estás encontrando ciertas sustancias en tu cuerpo, las interpreta, y porque él se empezó a dar cuenta en Estados Unidos que ciertas personas que llevaban a un niño que estaba presentando ciertas sustancias en su orina, después ese niño desarrollaba autismo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante esos estudios. Son caros, pero de invertir yo en cosas que no tienen que ver, en alimentaciones especiales, en diagnósticos caros, en médicos que no te van a dar una respuesta. Yo invertiría más en un estudio, al menos inicial. Yo no más volví a hacer estudios, pero los test que he estado contestando, como el TEC, de hecho ahí el último test que hice de mi hija, que fue de 4 puntos, de 122 que tenía el ritmo, pues ya abajo de 10 puntos el diagnóstico ya no es autismo, o sea, ya no se pueden diagnosticar a un chico con autismo. Entonces, es información, para mí he tenido otros libros, pero estos son los más viejitos y es lo más importante, porque ahí vas entendiendo. Yo me metí mucho, a mí no me gustaba en la universidad la bioquímica, la genética sí me gustaba, llevé muchos cursos de genética, pero sí ya es donde vas entendiendo, bueno, este conocimiento me sirve para entender esto, y esto lo explica todo, y ya encuentras realmente la respuesta que te estaban buscando, y el que te das cuenta es que todo el estilo de vida y tu alimentación y todo sirvió, ¿no? Porque sobre todo actualmente mi hija terminó la preparatoria, está en la universidad, en una universidad virtual, porque me apoyaron por ahí, porque sí tiene algunas dificultades, porque yo la saqué del diagnóstico de autismo ya grande. Entonces todo el desarrollo cognitivo desde bebé, que es tan importante, ella estaba sumida en un caldo de toxicidad en su cuerpo y no pudo su cerebrito asimilar todos sus conocimientos. Entonces ella todavía tiene un retraso cognitivo por esa situación, pero ella ya se desenvuelve, lo que les decía, para mí lo más importante que funcione, ella se devuelve casi todo el tiempo y hace así de volada, y tiene muchas ideas, y esto, lo otro, a mí me manda nada más las listas en el teléfono, falta esto en la casa, falta el otro,
Ella regaña a todo el mundo, corrige a todo el mundo, está pendiente de su hermano, de mí. ¿Qué edad tiene ella? 20 años. Ya es una Ahorita la pasé a dejar a Cecati, porque como está estudiando una carrera, que nosotros más que nada buscamos esa carrera para que ella tenga un documento. Los documentos son importantes. Y a través de amigos vimos una universidad que no da la modalidad virtual. Se le dio una exclusiva a ella y está estudiando en casa. Okay. Y la traigo a Cecati a complementar prácticas. Pero porque yo de lo que quisiera que ella hubiera estudiado es música, porque desde pequeña la música a muchos les suele estimular mucho la música. Ella era una niña musical, o sea, yo tenía que trabajar con ella en la escuela, todo cantadito. Ponía música de Mozart, de fondo, pero luego leía un enunciado y no quería trabajar, entonces yo lo cantaba. Que el perrito, que esto, así, o sea, estaba yo todo el tiempo actuando. Y ya cuando cantaba se quedaba tranquila y ya se ponía. Y con mi otro hijo, aunque todos tuvieran números y imágenes, no íbamos a trabajar, así cosas bien raras, de matemáticas y eso, y solo con eso. Porque también él no se dejaba ni abrazar, me parecía que era espantosa. Tenía muchos signos de alergia, que en ese tiempo yo no sabía, todo el tiempo se chapeaba, sueltitas rojas, aprendió a leer y escribir, los dos aprendieron a leer y escribir como a los 3 años. O sea, tienen su propio estilo de aprendizaje, pero no te das cuenta que tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, actualmente los dos mejoraron mucho cuando hice estudios igual de mentales, porque haces de mentales. El autismo, de hecho, para mí es una toxicidad tremenda, porque tienen el mercurio arsénico, plata, plomo, unos niveles tremendos, y te das cuenta del resultado de estudios, el que les hacen de pelo, porque hacen unos estudios aquí en México de sangre, pero eso no te dicen realmente. Los de pelo, que son genéticos, ahí te dicen realmente cómo andan en niveles mentales. Y de hecho, si tú te pones a leer ¿cuáles son los efectos por toxicidad de mercurio? Nada más mercurio, porque son varios metales. Te das cuenta que son todo lo que hacen los niños con los niños. O sea, entre pararse de puntitas, un montón de cosas que hacen los niños, dices, ay, pero es que esto es autismo. Ah, no, aquí dice toxicidad por mercurio. Esos son los metales. Y tú dices, pero ¿por qué mi niña tiene tantos metales y yo como lo mismo que ella? Sí, ellos tienen ya, de hecho, a veces desde el vientre ya tienen su inmunidad comprometida. Y lamentablemente hoy en día, a veces dicen, no, es que la placenta nos protege, no es cierto. Todas las amalgamas que tenemos, todas las cosas que utilizamos aluminio en casa para cocinar, o el papel aluminio que queda todo bien chido, así de dedo con el papel aluminio, estás metiendo aluminio, porque ese aluminio, ese mercurio, tus amalgamas principalmente, pero también hay otras cosas, mercurio, se va a ir. Entonces, esa situación, y tú no la sabes. ¿Y qué pasa? Llegan los niños, más que salen por cesárea, o sea, ya los hiciste que no tengan la flora, las bacterias que deben de tener por el canal vaginal. Entonces, tu niño ya está comprometido si nace por cesárea. Y luego, si no le quieres dar pecho, que es la segunda parte donde conviven sus bacterias que nos hacen funcionar a nosotros como personas. Y luego nos trae todo limpio y con la ropa super lavada y con suavitel y todo eso. Pues ya les diste más en la torre. O sea, las 3 partes donde tiene que ser el canal vaginal, el amamantarse y que estén. Dejarlos que Ajá. Entonces, ¿cómo van a tener buenas bacterias? Nosotros realmente, yo entiendo que cada persona somos una gata. Así como le dices a la novia, al novio, ¿no? Ah, es que no eres tú, no soy yo, no, pues tampoco soy yo, son mis bacterias. O sea, tú eres la persona que eres por los organismos que te viven. Tu cuerpo, porque dices, ah, estoy muy guapa, no sé qué. No, no es tu, o sea, realmente son tu microbiota los que te hacen que tú te comportes de una manera o de otra. Si
tú eres una persona muy mala, estás bien parasitado. O sea, eso es bastante obvio. Y tú dices, no estás loca. Ah, ¿cómo evalúas? ¿Me puedes platicar? Voy cada 4 días al baño. Entonces, o tengo diarrea todo el tiempo, o tengo mucosidad, o tengo de hecho hasta hemorroides, ya de tanta afectación que tiene ese parásito, que está relacionado con todas las enfermedades, con las conductas. Entonces, es bien raro ver igual un niño que no tenga autismo, esos niños que ya los maestros se vuelven locos en la escuela, ya no saben qué hacer, y se los dan a los papás, y los papás se los dan a los maestros, y no hay que al niño, porque se trepa en todos lados y vuelve loco a todo el mundo. Y dicen, este es un niño problema. No, el problema es que está infestado. Es su microbiota. Entonces, ¿qué alimentas a un hongo? ¿Cómo lo alimentas? En laboratorio, ya sea cultivo de hongos, que veíamos ingeniería genética y eso para cultivo a partir de células en plantas y eso. Nos ponían en una cámara, una cosa exagerada, y tú tienes que ir todo desinfectado, cubrebocas, así como astronauta, para no transmitir nada. Entonces, a los cultivos que estabas haciendo, en cajitas de PET ponías un medio estéril como gelatina, y ahí cultivas, no sé, un hongo. Entonces, ¿por qué el medio de gelatina? Porque ahí le ponías una solución nutritiva. Pero luego también se utilizan extractos de cereales para alimentar cierto organismo. Todos los cereales se alimentan mucho pues es que la alimentación balanceada, ¿cómo se llama? De libre, ¿cómo le dicen? Un triángulo, ¿no? O el plato del buen comer. O la pirámide alimenticia, sí. El plato del buen comer, a mí siempre se me ha hecho muy cuestionable. De hecho, se ha modificado porque antes eran más descarados. Más carbohidratos. Hasta aparecía una cajita que deben de comer cereal los niños. Y aparecía una cajita ahí con el gallito. Y decías, bueno, o sea, pagó su publicidad. Claro. Y eso es un veneno. O sea, realmente todos los cereales son un veneno. No leemos ingredientes. Eso es tema para otra plática que también ya le he dado, de que las mamás les damos todo lo que comen todos los niños, el cerealito. Y eso no es ningún alimento para nosotros. De hecho, tengo entendido que a lo mejor nos das otra plática precisamente, pero solamente de alimentación. De hecho, de alimentación la puedes dividir en varias partes. Porque justo yo iba a preguntar cómo me informo sobre la alimentación que sea mejor para mí con autismo. Sí, o sea, o a quién o hacia dónde. Bueno, en internet actualmente ya hay mucha información, mucha, porque yo antes busqué y nomás te decían dietas libres de gluten y caseína, y ya. Y es que no nada más es eso, ya hay mucho, hay conferencias, hay toda esa información que hay, tú la vas comprendiendo de acuerdo a tu nivel de conocimiento que tengas sobre el tema. Entonces, hay conferencias que son más básicas, unas que son de otro nivel, que son para médicos, del organismo con el que primero que yo me empecé a informar. Ellos tienen mucha información que es más básica, también les voy a pasar algunos enlaces, ya lo que no comprendía lo que podría ver, porque es muy extensa. Bueno, pero perdón, ¿en dónde pasarían los enlaces? Los vamos a estar anunciando, no sé dónde lo viste. Me lo compartió a mí el flyer de una niña. Ok, lo vamos a estar anunciando. Tenemos en Facebook el grupo, ¿Cómo se llama? Corazones Neurodivergentes. Como dice El flyer tiene los teléfonos. Ajá, tienen ahí unos WhatsApp. Y si te parece, por cuestión de tiempo, podríamos ver algunas de las preguntas que tienen más. Sí, porque ya no. Creo que son las 10:30. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo nada más del doctor que mencionabas, Covarrubias, ¿era que se dedicaba? Él originalmente era otorrinolaringólogo. Pero para que les ayuda a los médicos. Él te da consultas porque él ya tiene como 25, casi 30 años metido en la cuestión biomédica. Él de principio te revisa a tu hijo, lo evalúa aparentemente de alergias y todo eso, te da cambios de alimentación, te manda con una bioquímica, que es la cual presenta te da cambio de alimentación y te da suplementación y
también de acuerdo a como ve el niño, te pide que estudios, ¿sí? Estudios de metales, estudios de alergias, estudios de ácidos orgánicos. Pero sí que hay un sitio, sí. O sea, realmente sí vale la pena. Yo hay años que ya no lo veo a él. O sea, yo no me lo vi de principio y ya después de ahí me seguí solo buscando mi propia información. Y está en Querétaro. Pero sí cobra caro. De hecho, yo también por eso dije, yo no voy a invertir dinero en esto. Ya me fui yo solita y yo seguí invirtiendo dinero en cuestiones más importantes. Porque de principio también me daban mucha suplementación que yo ahora la veo innecesaria. Por ejemplo, te suplementan con calcio. No hay que darles calcio. Hay que darles citrato de calcio. Porque el calcio al contrario les afecta. Así tal cual. Tiene que ser citrato de calcio. Sí, nada más. Gracias. Yo también tuve experiencia con el doctor Javier Covarrubias. Yo estaba en Texas y él me atendía en línea. Entonces yo con Mauricio, él era problema supersensorial para la alimentación, él era muy selectivo. Sí me ayudó, pero yo sí me fui al extremo, que ahorita es así como que mi remordimiento de haberle exigido tanto a mi hijo. Como les comentaba, porque me decía usted, él no manda señora, la que manda es usted. ¿No? Entonces yo decía, ok, yo mando y él tiene que comer lo que yo le estoy indicando, más no lo que él quiera. Sin embargo, pues el Mauricio era de como más sensorial en su boca. Lo obligaba yo a comer por las instrucciones del doctor, que él no manda, también le mandó suplementos. Pero ahorita Mauricio, después del trauma que yo traigo, Mauricio es un niño que es el mejor que come de mis 3 hijos que tengo. Entonces, igual nosotros nada más al principio, Mauricio ya tiene 15 años. Y cambiaste toda la rutina y desde tu casa para todos. Sí. Es que es bien difícil, porque yo de hecho empecé nada más con la línea, no. Y ahorita que estabas comentando, yo también tengo el estudio de los metales, tengo igual esos colorcitos por ahí. Yo dije, ¿por qué se lo saqué? Digo, me lo ha de haber mandado el doctor Javier Covarrubias. Pero no te lo... Pero Mauricio solamente me salió sordo. ¿No tomaron para sacar metales? Sodio. Sí, antes. Sí, pero nada, la única alergia que Mauricio arrojó fue con el sordo. Sorgo. Pero de Y de metales también no hice ninguno. O sea, Mauricio está normal. O sea, yo decía, a ver, que me salga algo, que me indique algo, en que tengo que trabajar, en que tengo que avanzar. ¿Qué nivel como uno, algo así? Sí, a uno, ¿no? Pero sí digo, entonces, sí es importante hacerlo para tener una Sí, visualización y lo de que que pasa tengo es que que trabajar. hay muchas situaciones. Fíjate que yo también dejé ya con ellos porque yo no estaba mucho de acuerdo completamente con ellos. O sea, nunca me he conformado con uno o con otro. Porque yo sentía que había algo más. De hecho, mi hija me mejoró más por desparasitación. Ellos antes, ahorita ya están integrando desparasitación. Pero antes nada más tenían la y cuando tú desparasitas, cuando los empiezan a hacer cosas rápido. Sí, pero sí también digo, es buscarlo, ¿no? Al final de cuentas, igual como las terapias al principio te funciona, ya no ves avance, cambias, Claro. Digo, este es un camino así, nunca acaba. No, y fíjate que lo más polémico, ahorita hay muchos tratamientos en internet, también hay que tener cuidado, porque unos no los manejan correctamente, que están hablando sobre desparasitación. La desparasitación para mí también es algo bien importante, porque a todo el mundo le desparasita, que tómate la pastita que viene de 3 días. Eso no sirve para nada, porque, bueno, yo como agrónomo conozco bien, porque llevé cursos de eso, de cómo funciona el parásito. Y tanto en plantas, personas. Tú matas a una población y los que sobreviven tienden a poner más miles de huevecillos y eso te duran ciclos. Entonces desparasitaste tantito, pero eso estimulaste que el parásito produzca más y se viene una población tremenda, tanto en vegetales, tienes que volver a aplicar en campo y en personas también, porque tienes más huevecillos más, o sobreviven también algunos tipos de larvas y eso van a crecer, producen todas esas sustancias que les hablé al principio,
sustancias neurotóxicas que producen hongos, ácidos. La sustancia misma, o sea, parece como si fuera un drogadicto. Que ahí se produce. Simplemente algo bien sencillo, el alcohol. El alcohol, hay personas que no, que tienen no sé qué del hígado, por una situación no alcohólica. Entonces, si hay alcohol, lo que pasa es que cuando tienes muchos hongos y bacterias y comes carbohidratos, se producen alcoholes. Entonces, tienes una borrachera y se portan así los niños con autismo, muchos se portan como borrachitos, se los observa. Pues la borrachera la traen adentro. Entonces, Ya es como Fermentación. sí, es una fermentación espantosa y está mal del hígado. Y todo eso los hace también que se comporten así y pedir más, porque como ya tienes mucha población de hongos y bacterias, necesitas azúcar. Y tú dices, no el azúcar, no, el azúcar está en todos lados. Para alimentos procesados y aparte otros aditivos que son. Hay causas de todo tipo de cáncer también. Entonces, va a ser sin duda, digamos, muy interesante el hecho de que nos puedas compartir sobre alimentación. sí, porque eso sí, digamos, muy... Por ahí mencionaba una mamá sobre recetas imposibles, o sea, digamos, ya para llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria y pensar en algo así. Y obviamente con alimentación que no sea costosa, como decimos que siempre estamos buscando suplementos, sino con cosas más simples y menús incluso para tener esta parte. Bueno, me gustaría mucho agradecerte porque no quiero que nos extendamos a algunas personas. Sí, de hecho, ya se por la hora. Voy a hacerte saber que estamos precisamente apenas como grupo de mamás formándonos, tratando de hacer una asociación con la idea de concientización. Es una de las primeras que a mí me interesa muchísimo. Por aquí alguna maestra ya se fue, no sé si también fue de tu caso, pero hay que mencionar que hay niños con diagnóstico y que, por ejemplo, o sea, ya a veces a lo mejor ni siquiera sabemos cómo tratarlos. Entonces, parte de concientizar con mis compañeras, pues es ir a escuelas, con familias, como la señora que está aquí también, o sea, que hay que buscarlos, digamos, o sea, involucrarlos en el espacio. Entonces, es uno de los trabajos más grandes y más fuertes, digamos, que tenemos. Pero también hay otras cuestiones que estamos haciendo desde ya y aquí nuestra compañera que las invite a las actividades. Sí, los días jueves, la verdad, siempre usamos tiempo para llorar. Luego decimos, hoy no lo vamos a ocupar y siempre terminamos ocupándolo, pero es parte de nuestro proceso de liberarnos, de sacar, ¿no? Lo que las crisis de nuestros niños siempre, por más que queremos ser fuertes ante ellos, ¿no? Pero después sí necesito echarme mi chillido por ahí y aparte de eso, pues sentirnos comprendidas. Porque no es lo mismo que yo le platique al esposo que ya lo sabe también y demás, a que otra persona te escuche y te entienda. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo, no estamos en sintonía. Entonces, la verdad es un grupo muy bonito que hemos estado conformando, estamos los días jueves, ahí lo vamos posteando porque es un día jueves de proyectos de este tipo y el siguiente jueves es de apoyo. Entonces, pues están invitadas. No es así como que un tiempo tan estructurado, si puedes llegar a tal hora puedes llegar, si te tienes gigantes no importa. La idea pues es que te sientas parte de, que sientas que tienes apoyo. A veces no son las mismas situaciones, pero también nos ha funcionado que si ella dijo algo y ella ya se acordó, oye, a mí me funcionó esto y nos vamos dando tips y entonces nos hemos conformado de esa manera que vemos resultados positivos, ¿no? Entonces las invitamos a que estén con nosotros. A partir de las 4, ¿verdad? No, lo hacemos los jueves. Son los jueves de 8:30 a 10 de la mañana. Ah, es en la mañana. Lo estamos haciendo en Así como que me acuerdo que me habían dicho que a las 4. Bueno, pero es a las 8:30. Perdón, ¿en dónde? Este horario es el primer jueves y el tercer jueves de cada mes. Es el grupo de apoyo. El grupo de apoyo para familias, tienen papás, mamás, puede venir quien sea, compartimos nuestro sentir, nuestras experiencias, y entonces es muy bonito, en confianza, para eso usamos esos jueves. Otros jueves hay este grupo de terapia sensorial, pero es una guía de estudio que estamos haciendo, de ensayo, en los otros jueves, que es ¿cuál es? El segundo y cuarto, jueves de cada mes. ¿Qué otro tenemos? Básquetbol para mamás. Todos los martes, mañana toca. Básquetbol a un lado del camp, en Milisli tenemos básquetbol. Próximamente esperamos tener también un espacio para hacer ejercicio con pesas. Por acá tenemos a la
Entonces lo vamos a abrir en viernes, y obviamente pensamos mucho, pues cuando dejamos a nuestros niños en la escuela, podernos venir a tomar un espacio para nosotros. Esa es la idea. Por ahorita me está faltando algo más. Cada tercer lunes de cada mes vamos a estar haciendo un taller. Pensaré que para el próximo mes la alimentación podría ser. Y que nos sigan en Corazones Neurodivergentes en Facebook. En Facebook, estamos por ahí en Instagram. Ajá. Y vamos a ver si este video también lo ponemos por ahí desde YouTube o desde donde lo compramos. Sí, tuvimos problemas ahorita porque la señal aquí está intermitente, no llega bien la señal, entonces empezamos a transmitir en vivo, pero se iba, entonces decidimos, decidí de momento en que mejor lo grabáramos completo porque se iba a perder la información y lo vamos a subir posteriormente para que lo puedan ver. ¿Puedo preguntar algo? Mencionaste algo de autismo, de regresión o algo así. Bueno, no sé si sea como el caso de mi hijo. Sí, no, me refiero a que como que cuando es la prepa y no sé si es hormonal o qué cosa. Pero el autismo lo de pequeños. no, sí, Pero las personas que los ves más afectados, ¿sabes por qué es? pero él estaba, digamos, muy bien. 10 años, muy bien, lo que no sé decirlo. ¿Qué edad tiene? Pero actualmente está ahora con temas de ansiedad, de trastorno de sueño, no sé si tiene que ver con su estrés. Hormonas también. Él solo quiere sacar puro 9, puro 10, es muy inteligente, sí, pero sí tiene la parte de un poco de obsesión. TOC. Pero es algo que no le pasaba antes, o sea, es como que cambió de aquí para acá y entonces todo eso se le vino encima. ¿Cómo evacuar? Muy deprimido,